Muy bien, hoy día nos encontramos con tres invitados de alto nivel a propósito de la ciencia política en América Latina. Primero tenemos como invitada a Catalina Smulovich. Eh, Ella es profesora de ciencia política y vicerrectora, entiendo, en la Universidad Torcuato Di Tella. No, ya no más. Fui, Ah, fui, ya fui, no fui, más, fui fuiste. ya un Muy tiempo bien. que. Ahora volví al llano y soy profesora. Ah, ya, muy bien, muy bien. De vuelta ahí al trabajo académico más directo. Y bueno, sus intereses en investigación son áreas diversas: derechos humanos, el Estado de Derecho, gobernanza democrática, también la movilización judicial y las relaciones también cívico-militares. Bien, bien importante. Bienvenida, Catalina, a esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Tenemos también a Conrado Hübner. Él es profesor universitario en Brasil, en la Universidad de São Paulo, y su trabajo se centra en derecho constitucional. Ha realizado investigaciones bien relevantes en temas como la deliberación política, decisiones legales. eh, Se ha enfocado también fuertemente en el tema de los tribunales constitucionales, eh, ética de la deliberación política. Bienvenido, Conrado, a este encuentro. Gracias. Y finalmente tenemos a uno que es de la casa, a Javier Couso, que es profesor en la Universidad de Portales, y también, bueno, ha centrado sus áreas de investigación en derecho constitucional chileno, pero también derecho constitucional comparado, eh, temas de regulación del capital, propiedad, mercado, de empresas, y también ha publicado también sobre la naturaleza jurídica de la acción de inaplicabilidad en la jurisprudencia del derecho del Tribunal Constitucional. ¿Ah? Tremendo título. ¿Ah? Pero además, miembro del Consejo Ampliado de Revista Mensaje. ¿Ah? Bienvenido, Javier. Gracias, profesor. Oye, quisiera llevarlos primero a un terreno, al terreno de las definiciones. Democracia, democracia se dice de muchas maneras. Hay gente para la cual la democracia es simplemente un modo de tomar decisiones. Hay otros para los cuales la democracia más bien es un sistema o quizá un modo como culturalmente nos entendemos. A la democracia se le suelen poner apellidos: democracia liberal, democracia representativa. Entonces, me gustaría que pudiéramos abordar primero la definición de la democracia para ustedes y por qué valdría la pena conservar esa democracia. No sé quién quisiera como comenzar con esto. Ujú. Que quieran, digamos. Yo me animo, pero establezcan ustedes el orden así. eh, bueno, eh, hay una definición que se usa mucho, por lo menos entre los politólogos, pero que estoy segura que tanto Javier como Conrado, digamos, la han escuchado, que dice que la democracia es un sistema donde los partidos pierden elecciones, ¿sí? Y en realidad, digamos, esa definición que es de un politólogo que se llama Adam Przeworski, que parece como medio críptica y tonta a la vez, es muy comprensiva de todo lo que implica la democracia y además de por qué nos importa la democracia, ¿sí? Ujú. ¿Por qué Przeworski dice la democracia es un sistema donde los partidos pierden elecciones y no ganan elecciones, que como habitualmente la pensamos? Porque el problema central que tienen las democracias es que aquel que gana tiene que dejar el poder, es decir, que tiene que poder ser una decisión en la cual quienes nos gobiernan toman turnos, por un lado, pero además que en el momento que el que pierde, digamos, perder no significa morir, ¿sí? Perder significa puedo seguir participando y juego en la próxima vuelta, ¿sí? Entonces, esta definición tan cortita que tiene Przeworski, a mí me parece particularmente relevante en los tiempos que corren, justamente por eso, porque justamente todos podemos seguir participando, nos tomamos turnos,
ganamos una vez, perdemos otra vez, ¿sí? Y cuando perdemos, nos quedamos en las gradas comentando lo que sucede, participando sobre lo que sucede, pero sin morir en el intento, ¿sí? En un régimen autoritario, digamos, alguien puede subir por un voto popular, ¿sí? Pero no acepta perder porque piensa que si pierde lo van a eliminar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, lo que es específico de la democracia es que los perdedores, el costo de perder no es la vida, ¿sí? En un régimen autoritario, el costo de perder es la vida. Ese sería el primer punto que me gustaría subrayar de por qué, de una definición, pero una definición que dice mucho de lo específico de la democracia. La segunda cosa es esta, digamos, ¿eh? En realidad, la democracia liberal, en su sentido más estrecho, implica que el conjunto de cuestiones, ¿sí?, que habitualmente asociamos con participación, con representación, con mayor igualdad, también pueden ocurrir. Porque justamente, digamos, para que una elección sea competitiva, ¿sí?, las partes que participan tienen que poder mostrarse, por lo tanto tiene que haber libertad de expresión completa, tienen que poder reunirse, tiene que haber libertad de asociación, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, pueden organizarse para peticionar sobre cosas muy diversas, desde mayor igualdad hasta menor intervención estatal, ¿sí? Por lo tanto, la amplitud de cuestiones que pueden llegar a entrar en una democracia aún definida en una forma muy estrecha es muy amplia, ¿sí? Entonces, a veces puede ser confuso alguna de estas adjetivos que le adosamos a la palabra democracia, pero potencialmente, ¿sí?, más allá de que hay momentos en que podemos decir que esta democracia tiene una tendencia más hacia una política más inclusiva o menos inclusiva, digamos, la sola posibilidad, digamos, de una competencia libre, digamos, con libre asociación, con libre expresión, da la posibilidad y permite una democracia que puede dar, digamos, muy distinto tipo de resultados de política pública, ¿sí? Entonces, yo diría esas dos cosas que me parecen importantes, ¿sí? ¿Por qué perder elecciones es un elemento definitorio de una democracia y por qué, digamos, los derechos cívicos liberales más tradicionales, ¿sí?, si son respetados, pueden producir resultados muy igualitarios también, como menos igualitarios, ¿sí? Ujú. No sé ahí si quisieran aportar ustedes algún complemento a esta definición, elementos importantes. Sí, yo creo Miguel. que una cosa muy breve, coincido completamente con lo que ha dicho Catalina. Agregaría solamente un par de elementos. Es una de esos conceptos esencialmente debatibles y por lo tanto hoy día se presta para que personas que tienen muy diversas consideraciones respecto al sistema político se digan ambas democráticas, ambos reclamen ser. O sea, es un rótulo que hoy día es muy debatido. Entonces, yo adhiero a la definición de Cebulski y lo que ha caracterizado a Catalina, pero agregaría que justamente eh, el agregarle democracia constitucional quizá captura eso que señala Catalina, en el sentido de que la democracia es un argumento acerca de quiénes de quién debe tomar las decisiones, y dice, la respuesta es el pueblo, ya sea a través de representantes o directamente en plebiscitos o referéndums. Pero el constitucionalismo es un argumento acerca de los límites que tiene quien sea que detente ese poder. Entonces, la pareja democracia constitucional le da sustentabilidad a la democracia. La parte constitucional, respeto a las libertades de la democracia, que Bobbio, Norberto Bobbio, el filósofo político y jurista italiano, él hablaba que había algunos derechos humanos de la democracia, podríamos decirlo en palabras de hoy, como libertad de expresión, asociación, reunión. Sin esas libertades de la democracia deja de ser competitiva. Eso que apuntaba Catalina. Y agregaría nada más que es, de un punto de vista teórico,
como sistema es el único que trata a cada persona con igual consideración y respeto. O sea, la democracia es en sí misma tiene más chance de que las necesidades de la gente lleguen a la toma de decisiones. Esto ya lo decía Bentham en el siglo, digamos, XIX, principio del XIX. Era un sistema que podía transmitir mejor que otros sistemas las preferencias de cada una de las personas de una sociedad, tratándola así con igual consideración y respeto. Y de manera más, y cierro con esto, yo diría que todas estas cosas tan teóricas se pueden ver muy fácilmente en la retórica política latinoamericana cuando uno se enfrenta al populismo, que es otro de esos conceptos que probablemente vamos a llegar. En una de las versiones que a mí me convence más de lo que es el populismo, y explica que haya populismo de izquierda o de derecha, es que para un populista su partido o él o su movimiento tiene una conexión directa con el alma de la nación. Y por lo tanto todos los demás son traidores a la patria. Hay patriotas y hay traidores. Y esto lo hemos visto en la retórica de Trump o de Milei. Y de Bolsonaro, en fin, de muchas personas o de Chávez en su momento. Y esa idea, yo no puedo dejar que los traidores se hagan del poder ejecutivo. De ahí que no se tolera la alternancia en el poder. De ahí que, diría yo, es el opuesto a esta forma de entender el populismo. Como la idea de que hay solo una persona o grupo que tiene una conexión con el alma de la nación y el resto son por definición traidores. Y por lo tanto, ¿por qué voy a dejar yo que un traidor tome el poder ejecutivo? Eso es inaceptable. No sé, Conrado, si tú querías añadir algo más. Yo añadiría una poca cosita. Ah, creo que, creo que tenemos muchas, como dijo Javier, democracia es un concepto debatible, pero que tiene una raíz. Y esta raíz es el intento de traducir en la realidad política, traducir en instituciones un ideal de autogobierno colectivo. Entonces, para un cientista político como Jaworski y la escuela que él mismo llama de minimalista, eso sería suficiente tener un sistema en que se puede competir, en que se pueda ganar y perder y seguir jugando. Pero es importante no perder de vista lo que está implícito en la idea de competición y juego, en que se puede ganar y perder. Porque no es cualquier elección que se puede considerar como free and fair, como libre y justa. Y efectivamente no es simple definir lo que es elección libre y justa. Se puede definir libre y justa en términos puramente procedimentales, pero eso es muy insuficiente también. Entonces es muy difícil eh, creer que la definición minimalista efectivamente, y cuando se toma en serio, está siendo tan minimalista así. Es un poco jugar las complejidades implícitas sin discutirlas bien. Entonces la gran discusión es lo que es hacer una elección, una competición libre y justa, porque hay elecciones extremadamente autoritarias. Elecciones son instrumentos efectivos y muy eficientes para regímenes autoritarios también. Entonces, tener un tipo de metodología que se analice la calidad de las elecciones y lo que significa libre y justa, cuál es el paquete de derechos que supone necesitar para que hagan elecciones libres y justas. ¿Será solo libertad de votar y de expresarse o también algún grado de inclusión social por la cual se pueda formar mínimamente una posición política? Eso es el corazón de la controversia. Creo que Javier cuando dijo es el sistema que trata cada uno con igual consideración y respeto. Creo que esa expresión que es súper fuerte también, igual consideración y respeto también, toca en el problema de discutir
cuáles son los criterios de igual consideración y respeto. Entonces es un concepto, por un lado, de profundo desacuerdo. Al mismo tiempo, necesitamos de consensos mínimos para establecer limiares o thresholds en la política comparada para que podamos ir por ahí clasificando regímenes. Necesitamos de esos criterios. Y el criterio que se convencionó ah, utilizar es un criterio, sí, minimalista. Los criterios también en la política comparada varían, hay centros que utilizan metodologías diferentes, pero en general están concentrados en realización de elecciones justas y protección de derechos. La cantidad y el grupo de derechos puede variar eh, también. Y el problema, la última cosa que me gustaría decir es que este modelo de democracia eh, es un modelo de democracia que no está entregando y no está cumpliendo con sus expectativas. Entonces, en términos, cuando pensamos democracia como un fin en sí mismo, hay grandes discusiones sobre cómo operacionalizar. Pero cuando pensamos democracia también como un instrumento para realización de cosas de inclusión, de reducción de injusticias, de todo, la democracia actual está generando muchísimas frustraciones y eso alimenta el populismo y etcétera. Entonces, la pregunta además de por qué es la democracia, pero por qué vale la pena mantenerla, efectivamente, creo que yo no sé si esa es una buena pregunta, o por lo menos es una buena pregunta, pero por lo menos ella puede ser un poco tramposa, porque, y esa es la mágica o el encanto de la discusión sobre qué es la democracia, porque la democracia es una idea, es un ideal que fue traducido de diferentes maneras y este consenso que tenemos es un consenso todavía muy pobre. Entonces, vale la pena mantener la democracia, mismo que la democracia actual se pueda decir que sea muy insuficiente y produce tanta injusticia. La alternativa a la democracia no es un régimen no democrático. La alternativa a la actual democracia es una reinvención democrática que nos permita seguir con la expectativa de que seamos tratados como libres, iguales, merecedores de respeto. Entonces, eh, eh, yo me gustaría llamar la atención solo para el peligro de que la democracia actual es el único modelo de democracia. Y si ella nos ¿Mm? frustra, entonces se justifica que hagamos la sustitución. La democracia actual es una democracia súper pobre, es una conquista enorme. Obviamente, no es poco hacer competición y permitir que ganadores o que perdedores sigan jugando. Pero en la medida en que falla tanto, en que es tan insuficiente en entregar bienes sociales mínimos, la principal trampa es creer que un régimen alternativo podría hacerlo y no el perfeccionamiento de la democracia. Más o menos Ujú. eso. Ajá, excelente. Bueno, justamente lo que apuntabas ahora, Conrado, da pie a hacernos la pregunta, porque hoy día la democracia, por lo menos lo que dicen las encuestas, es que en América Latina concita menos apoyo como sistema político y a mi modo de entender, quizás lo peor es esta como indiferencia por el sistema político que tengamos mientras resuelva los problemas. Entonces, vemos por un lado a Bukele, que en materia de seguridad ha tenido bastante éxito, o Milei con el control de la inflación, pero son liderazgos que sacrifican algunos grados de democracia para lograr objetivos que las personas desean. Entonces, tenemos nosotros una democracia que hoy día se está viendo cuestionada.
¿Cuáles son, al entender de ustedes, digamos, las amenazas que tiene hoy día la democracia, esos elementos que están amenazando a la democracia? Cambiemos No el sé orden, si ¿no? quiere comenzar, Catalina, quizás. No, 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 justamente proponía de cambiar el orden, digamos, Ah, de intervención. No, no voy a, no, voy a. está bien. No, a ver, yo lo circunscribiría a la región latinoamericana porque Ujú, hablar del mundo, hay regiones como África o Asia donde hay otras dinámicas, China, por ejemplo. ujú, Eh, en América Latina, la pregunta tuya, creo que es bueno ponerse, si alguien en el año 79 se le hubiera preguntado, se le hubiera dicho que el año 2024 iba a haber, no sé, el 85% de la región latinoamericana iba a tener elecciones, un sistema relativamente democrático, le habría parecido un escenario muy auspicioso. Estoy hablando del año 79, estábamos en el peor momento de dictadura en Brasil, Argentina, Chile, en fin, un montón de países. Eh, entonces estamos en una situación curiosa porque en el papel eh, hoy hay democracias defectuosas, efectivamente, pero hay muchos sistemas relativamente democráticos. Ahora, muy pobres, pero la situación es, uno, si mirara, fuera un marciano y aterrizara, insisto, y viera lo que hoy hay en América Latina en relación al año 79, sería difícil decir que estamos peor hoy que el año 79. Eso es un dato. Ahora, detrás de eso estamos en esto no es una foto, es una dinámica, un proceso, donde en los últimos años, efectivamente, la retórica de queremos que se solucionen los problemas, no, aunque se sacrifique la democracia, o las formas jurídicas que acompañan a la democracia constitucional. Entonces, Bukele, tenemos un tipo que es muy fuerte porque Bukele responde a una pulsión hobbesiana. Hobbes tenía esta idea de que la recoge muy, muy bien, creo, Rawls en un libro donde plantea su teoría de la justicia. Él dice, todo lo que voy a decir supone escasez moderada, citando a Hume. Si hay escasez inmoderada, no hay espacio para siquiera empezar a conversar sobre una teoría de la justicia. Si hay inseguridad inmoderada, yo diría la pulsión de, ¿saben? Hablemos de democracia más adelante. Primero, no quiero que me maten cuando salga a la esquina o a mis hijos. O sea, la pulsión hobbesiana es un peligro. Si el Estado no resuelve el control, el monopolio de la fuerza, es muy difícil siquiera empezar a hablar de qué sistema, digamos, de la viabilidad de un sistema democrático. Entonces, estamos en una situación compleja. En el papel hay muchas democracias, pero estamos con yo diría, el narcotráfico en el imaginario, no sé si solo el imaginario, pero en el imaginario latinoamericano, el narcotráfico avanzando, cooptando incluso a autoridades del Estado, corrompiendo al Estado y tomando territorio, es una amenaza percibida muy fuerte. O sea, en algunos estados de México eso es muy claro, en algunos lugares, bueno, incluso de lo que son las favelas, dirían en Brasil, las poblaciones, en Chile, las villas miserias, en Argentina. O sea, hay una pérdida de control del Estado. Hay ujú. como una especie de pérdida de estatidad ahí. Y en ese sentido yo creo que la pulsión jovesiana explica mucho estas encuestas a las cuales dices tú. No me importa qué tipo de gobierno tenemos, queremos que alguien nos solucione el problema de la seguridad. Y ojo que lo que ya creo que es interesante, o es peligroso, pero es interesante, Bukele y Milei tienen una cosa en común. Uno es la escasez inmoderada, digamos, la inflación inmoderada en Argentina llevó a que la gente esté dispuesta a que llegue una persona que muchos dirían es un hombre peligroso, pero ya hemos tratado todo. A ver si nos resulta con esta persona. Y las formas jurídicas, bueno, en Argentina se complejiza más porque también los gobiernos previos gobernaron por decreto, se saltaban las formas constitucionales. Y en ese sentido es complejo porque
tiene ahí donde hay muy pocos gobiernos que previamente fueran rigurosamente respetuosos, digamos, de la separación de poderes o no influyeran en la judicatura o no trataran de capturarla, lo hizo Menem. Entonces, en ese contexto, lo que es complejo, me parece a mí, es que tanto Bukele como Milei son sin complejos. Este tipo de personas que prometen resultados a una costa, diciéndose demócratas, no es que digan, nosotros proponemos algo distinto a la democracia. Su concepción de la democracia es no constitucionalista, no respeta la forma jurídica. Entonces Bukele dice, ¿para qué tener estos juicios son muy lentos? Mejor vamos a algo que es como consustancial al debido proceso, es esta idea de que cada persona tiene que ser juzgada individualmente. No por yo pertenecer a un grupo me van a dar una pena de 20 años de cárcel. No existen culpas colectivas. Bueno, Bukele es otro práctico. Ya, y en Chile esta semana, un candidato potencial, Carter, ha dicho que esto de que hay que comunicar la pena, o sea, si es culpable tanto el que gatilló y asesinó a alguien como el que vendió el arma. O sea, este tipo de ideas van a empezar a proliferar. Entonces yo diría, los desafíos, hace 20 años atrás, es bueno recordarlo, 23 años atrás, la OEA firmó esta Carta Democrática Interamericana. Y es bonito mirarlo. Lo primero que decía esa Carta Democrática era: la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Yo creo que hay mucha gente que hoy día cree que, no estoy seguro cuántos latinoamericanas y latinoamericanos suscribirían la idea de que la democracia es esencial para el desarrollo político, económico y democrático. Entonces, si bien en el largo plazo eh, es muy difícil saber qué va a pasar, digamos, hasta qué punto hay elementos de resistencia. Por ejemplo, la cultura de los derechos humanos después de la ola de dictadura de los 60, 70 y 80 dejó una cierta cultura que está resistiendo. ¿Cuánto más irá a resistir eso? Bueno, en El Salvador ya se perdió esa pelea. Allí no hubo, fue un proceso muy distinto al de Sudamérica, al de Cono Sur, o el de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Argentina. Pero ¿cuánto va a rendir eso? Es una pregunta que a mí me quita el sueño, porque si hace 20 años, insisto, la pregunta era ¿cuánta desigualdad es compatible con la democracia para que sea sustentable? Hoy día la pregunta también se le agrega. Si no hay resultados tangibles en materia económica, de seguridad y de bienestar social, ¿hasta qué punto la gente está dispuesta a sacrificar algo que se les aparece como abstracto hoy día, que es la idea democrática? Interesante eso, Javier, porque yo no sé si detrás del imaginario de la Carta Democrática estaba, de alguna manera, evitar o combatir esa resistencia a los golpes de Estado. Pero claro, ahora estamos en un fenómeno donde, ocupando mecanismos democráticos, un país puede encaminarse a elegir gobiernos o autoridades menos democráticas o que sacrifican los valores de la Carta, que están en el fondo de esa Carta. Eh, bueno, pero no sé, ahí, Catalina, Conrado. Conrado, ¿querés vos decir algo? Yo puedo hacer también algún... No, digamos, a ver, la pregunta sobre las amenazas, ¿no? Digamos, Javier dice, bueno, uno de los grandes problemas es que las democracias no ofrecen los resultados que la población espera, ¿sí? Los resultados tangibles de las democracias no son esos. Yo sobre ese punto me gustaría decir varias cosas. Número uno, que estas erosiones democráticas que vemos en los distintos países de América Latina y esta caída en, digamos, la defensa o apoyo a la democracia, tiene orígenes muy distintos, ¿sí? Digamos, una cosa es El Salvador, otra cosa es Brasil, otra cosa es Argentina. Esto no quiere decir que no estemos viendo un fenómeno, eh, digamos, de erosión o de caída en la apreciación de la democracia en todos estos países, solo que
los puntos de inicio son distintos, ¿sí? Digamos, tenemos variaciones de tipos de deterioro, podría decirlo, ¿sí? Eso por un lado. Eh, la segunda cosa en relación a esto que decía Javier respecto de que las democracias no están eh, produciendo los resultados. Bueno, otra vez, y acá retomo algo que dijo Conrado. ¿Cómo se interpreta? ¿Cuáles son las aspiraciones? Digamos, ¿qué es lo que las democracias debería proveer? ¿Sí? No está escrito. Esto es, digamos, si uno mira, con excepción de la Argentina, digamos, en las últimas décadas todos los países de América Latina también crecieron. No solamente estamos mejor en términos de indicadores democráticos del 79 a la fecha, sino que en términos de indicadores económicos, más allá de que siguen siendo totalmente insatisfactorios, digamos, la mayor parte de los países de América Latina, con excepción de la Argentina, ¿sí? Digamos, crecieron mejoraron su Gini, digamos, hay mayor acceso a la educación, lo que quiero decir es que esto también tiene que ver con, esto no quiere decir que estamos bien, no estoy diciendo eso, digamos, que quede claro, estoy diciendo que también qué es lo que se espera, ¿sí? De lo que una democracia debe proveer, también se ha modificado en cuanto a la intensidad de las expectativas de la población, ¿sí? Por lo tanto, digamos, lo cual está bien, digamos, porque más expectativas implica mayor exigencia respecto de qué es lo que los gobiernos deben hacer, proveer, cambiar las formas de distribución, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que inflación de expectativas es en sí mismo digamos, algo criticable. Lo que estoy diciendo es que si uno ve las dos cosas, digamos, hay en la mayor parte de los países un mejor delivery de las políticas, a la vez que digamos, sigue creciendo la insatisfacción con con las expectativas. Dejo de lado el caso de El Salvador, porque en realidad, digamos, El Salvador parte del punto -0, tanto en calidad de democracia previa como como en distribución, digamos, es un país, digamos, en ese sentido, digamos que su punto de origen es totalmente inmoderado, por así decirlo, con el comentario de Javier, ¿sí? Entonces, eh, ahora, digamos, entonces, yo creo que efectivamente hay un problema de cómo, de cómo se percibe lo que las democracias están proveyendo, dadas, digamos, las circunstancias, dado que uno compara las circunstancias actuales con el pasado. Por ejemplo, las percepciones de inseguridad, que son tan claves en la mayor parte de los países de América Latina y en las elecciones que ocurren en América Latina, ¿sí? Si uno mira algunos de los libros que recientemente se han publicado sobre el tema, hay países como Argentina, Chile y Uruguay que, digamos, sus tasas de inseguridad, ¿sí? Digamos, no son particularmente terribles en todo el territorio, y de hecho en algunas partes del territorio son bastante similares a, digamos, los números a los que aparecen en países desarrollados. Sin embargo, la percepción en los tres países, ¿sí? Es que el problema de la inseguridad es un problema rampante, ¿sí? Pero ni Argentina, ni Uruguay, ni Chile son ni El Salvador, ¿sí? Argentina, salvo en la zona digamos, de Rosario, que efectivamente es un problema muy grave, pero el resto del país no tiene esas características. Sin embargo, si uno mira, digamos, las preocupaciones que aparecen en las encuestas de opinión pública, inseguridad aparece como un gran problema. Entonces, para mí también una pregunta que uno debe hacerse respecto de el estado de nuestras democracias es digamos, la difusión de la desinformación. ¿Sí? Digamos, la desinformación como un mecanismo de creación de actores políticos, ¿sí? Que, digamos, no solamente demandan cierto tipo de beneficios que quizás no necesariamente están en crisis, sino también tienen una interpretación de cuáles son los problemas que está, digamos,
muchas veces basada en información falsa, inadecuada, digamos, digamos, y que eso produce un problema. Yo creo que la pregunta de por qué la desinformación se vuelve creíble es uno de los grandes temas que hay para las democracias actuales, ¿sí? Porque, digamos, aún digo, extrapolando, ¿sí? ¿Sí? Independientemente de los problemas de salud de Biden, ¿sí? Digamos, pero hay acuerdo en el caso de Estados Unidos que controla la inflación, el desempleo está más bajo que digamos, en las últimas décadas, el crecimiento, y sin embargo la percepción pública sobre, digamos, cómo ha sido su política económica es bajísima, ¿sí? ¿Qué es lo que hace creíble que cierto tipo de resultados no se verifiquen, digamos, más allá de qué es lo que las democracias, algunas democracias están proveyendo a su electorado, ¿sí? Y a su sociedad. ¿Sí? Entonces, me parece que, digamos, como que yo realmente, a mí lo que más me asombra, digamos, de lo que está sucediendo en muchos países de América Latina, es esto, digamos, que hay ciertas experiencias que están siendo totalmente transformadas por la forma en que están siendo interpretadas, bueno, por mecanismos que todavía no sabemos cómo funcionan, efectivamente, digamos, que estamos desconcertados sobre cómo actuar. Nosotros seguimos, por un lado, tomando decisiones con instrumentos del siglo XIX, que son los partidos políticos, que no vamos a poder, digamos, seguramente en el corto plazo eliminarlos, y por el estilo, y simultáneamente la forma digamos, de construcción de las ideas, de las representaciones del mundo y demás, es por medios totalmente diversos que no llegan a ser expresados por estas formas de organización política decimonónica, si se quiere, digamos, ¿no? Eh, entonces, me parece que ahí tenemos un choque que hace que las democracias estén crujiendo, ¿sí? Digamos, las democracias siguen decidiendo por medios políticos tradicionales, por un lado, pero la gente piensa, digamos, y se informa con otros mecanismos que, digamos, y en los cuales es mucho más difícil certificar calidad de información para la toma de decisiones. No es, digo, la idea de que solamente la experiencia vital, ¿sí? Digamos, parece, digamos, sabemos que no alcanza. La experiencia vital se construye con, digamos, con ideas que se van armando, con una agenda de temas, ¿sí? Esto lo digo porque yo creo que también es también muy desconcertante el hecho de que, vuelvo a insistir, si uno compara de los 80 hasta la fecha, con excepción de la Argentina, si uno mira todos los números de CEPAL, todas las economías latinoamericanas han crecido, ¿sí? Y han distribuido en mayor o menor medida, no estoy diciendo que sea un paraíso, pero han distribuido, sin embargo, digamos, la percepción es que han sido un desastre. ¿Sí? Entonces me parece que es compleja la idea de qué es lo que la veraza, digamos, cuál es el problema, ¿no? Bueno, digamos, yo diría que yo estoy desconcertada, creo que varios estamos desconcertados. Ujú. Es interesante lo que dices, Catalina, porque el rol aquí de los medios de comunicación, por una parte, de las redes sociales, por otra, eh, se han generado estos espacios que no son espacios deliberativos. O sea, el límite de los 140 caracteres no es un espacio como para generar una deliberación. Por otra parte, son espacios donde los problemas tienden a sobresimplificarse. eh, eh, Son así como se analizan muy superficialmente. Se enfatizan también los mensajes de odio y con eso también se generan polarizaciones muy fuertes con la dificultad de construir narrativas comunes. Y por otra parte, al parecer, la sintonía del gobernante no pasa por los partidos políticos, que eran las estructuras articuladoras, mediadoras, sino que es directamente con la opinión de la calle a través de estas redes. Entonces, también queda la pregunta de si los partidos políticos
en su desorientación o desubicación, eh, juegan un rol importante en esta crisis, ¿no? En la que, o la percepción de crisis al menos. Eh, pero no sé, lo dejo ahí como, como una hipótesis. No sé, Conrado, ¿tú qué ves respecto de estas amenazas? Am, me, me gustaría añadir un problema a la cuestión anterior antes que entre en algunas amenazas. Es que efectivamente, tanto demócratas como autócratas utilizan el mismo lenguaje legitimador de la democracia. Entonces, los dos lados, que es una dicotomía un poco simple, pero los dos lados de la disputa entre cuál es el más deseable régimen político, están movilizando el mismo, por lo menos en el nivel retórico, el mismo conjunto de términos y conceptos. Y si eso no es exactamente una cosa nueva, porque dictaduras del siglo XX también utilizaron esta técnica de legitimación, y este es un momento histórico muy contingente del siglo XIX y XX, en que democracia aparece como absoluta vencedora en términos legitimatorios. El ideal democrático pasa a ser visto de manera casi consensual como superior, por lo menos en la mayor parte del mundo. Si eso fue común en el siglo XX ya, a donde había dictaduras muy claras, pero utilizando el lenguaje de soberanía del pueblo, democracia, etcétera, el hecho de que había algún consenso sobre la línea que separa dictaduras y democracias, era más fácil saber a dónde estaba esta línea. Países que adoptaban golpe de Estado muy claro, violencia militar, etc. La actual erosión democrática, como ya se sabe, mismo que no haya abandonado violencia y a veces amenazas muy claras, pero la erosión es más incremental, gradual, por medio de elecciones que intentan simular competiciones. Por lo menos es como eh, paso a paso contaminar la elección con elementos autoritarios de una manera que no es tan perceptible. Por lo tanto, es más difícil hoy eh, encontrar acuerdos sobre la línea que separa las democracias que se dicen democracias, pero que están se autocratizando, las democracias mejores y que siguen enfrentando estos tipos de amenazas. Y ese es un problema porque perdemos la capacidad de llegar a acuerdos sobre eso. Y entonces un candidato que aparece de manera muy exitosa para prometer soluciones mágicas a la incapacidad de la democracia como la conocimos hoy, de entregar políticas públicas justas, inclusivas, etcétera, es el populismo. Y un populismo autoritario que va autocratizando, pero utilizando el lenguaje de la democracia. Los partidos y las democracias fueron incapaces de ofrecer una alternativa de una nueva democracia o de más democracia o de perfeccionamiento democrático que no fuera la amenaza autoritaria. Por lo tanto, este es el desafío y es muy difícil salir de ese desafío. Entre los principales, sí, toda la estructura de comunicación pública, dominada por mecanismos y tecnologías que dan muchísimo poder de organización espontánea de redes, dan muchísimo poder a grupos económicos con un modelo de negocio que estimula emociones primarias y que crean bubbles o filter bubbles
que crean cámaras de eco, etcétera. Todo eso no parece ser apenas una mudanza cuantitativa de la capacidad es una mudanza calitativa. Al mismo tiempo, hay también no debemos caer en el peligro de hacer un diagnóstico tecnocentrista o tecnodeterminista, porque creo que si la tecnología agudiza la capacidad de desinformar, creo que hay cosas sociológicas que preceden la tecnología. La tecnología es un instrumento y las democracias no llegaron a ninguna solución sobre cómo enfrentar ese mecanismo profundamente disruptivo de elecciones en los últimos 10 años. Al mismo tiempo, el diagnóstico de que regular las redes será la solución para este tipo de problemas también es un diagnóstico muy limitado de una cierta manera. Por lo tanto, la dificultad es esa, profundizar y construir consenso sobre qué es y qué no es democracia, mismo que dentro del paquete democrático se pueda ver muchas calidades diferentes, muchas democracias diferentes, pero también sofisticar el diagnóstico de la crisis. No es solamente las plataformas digitales, pero sin subestimar el inmenso poder y desconocido poder de esas herramientas. Una cosa breve quisiera añadir a lo que Catalina dijo sobre este tema. Hay ecos en este debate sobre cambios tecnológicos y cultura democrática que me recuerdan en ese libro de Carl Schmitt, cuando él dice la democracia parlamentaria del siglo XIX suponía un lector de diarios, y cuando irrumpe la radio, que apela más a las emociones, él ve un problema ahí. Yo creo que mutatis mutandi, lo que ha ocurrido con la llegada, es más bien la pulverización de una única esfera pública. Había una cierta idea, no sé si esto era común en Brasil o en Argentina, pero hasta hace 20 años había como un noticiero central de la televisión que todo el mundo la veía. Y antes del Internet, había 3 o 4 diarios que más o menos todos leían. Y ahí uno se hacía una idea. Ahora, eso se pulverizó. Las audiencias se pulverizaron. Ya hay gente que solo, o sea, el potencial para desinformación, o más que desinformación, hay un exceso de información, pero distintos grupos consumen aquella para la cual ya están predispuestos. Y esto lleva a que en Estados Unidos, un país que tiene una cierta sofisticación y historia democrática antigua, hay grupos que se creen las ideas más, digamos, delirantes, porque ya se perdió ese espacio común en que se ven obligados, quedan muy pocos cuando debaten nada más. Un candidato contra otro es primera vez que se juntan y ya la gente que está escuchando viene predispuesta. Ese elemento me parece que es muy difícil todavía de saber cómo va a evolucionar. Pero yo creo que también es importante un elemento, última amenaza que no hemos mencionado, es que cuando Conrado hablaba de elecciones, ¿cuál es el sentido de una elección competitiva? Cuando los observadores internacionales de Naciones Unidas o de otros países llegan 2 semanas antes, llegaron ultra tarde. O sea, van a ver si se contaron los votos, pero no van a ver todo el proceso previo. Pongo un ejemplo. Hoy día, gracias a la comunicación, sabemos que más de las corrupciones que antes no sabíamos. Por ejemplo, en la justicia. En Chile tenemos una crisis, les reporto Conrado y Catalina. La idea de que la Corte Suprema está corrupta llegó con mucha fuerza en Chile. Entonces, es el terreno que abona que en unos pocos años más venga alguien y diga hay que democratizar la justicia. Lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, que probablemente lo haga antes de que su sucesora llegue al gobierno. Cuando yo controlo el Poder Judicial y la Fiscalía, es muy fácil, y esto me acuerdo que me lo reportaba nítidamente Mesa, el expresidente de Bolivia, me decía, mira, desde que el MAS controla la Corte Suprema, la Corte Constitucional, todas las cortes,
porque se eligen los jueces y eso significa que la asamblea manda un pliego y la gente dice que sí, porque ¿cómo va a distinguir? Me dice muy simple, cada vez que hay un candidato que empieza a subir en las encuestas, se le acusa de corrupción, es como controlar el árbitro de un partido de fútbol, si controlo a las cortes. Y yo diría que las cortes, la pérdida de independencia, producto de que ahora sabemos aquellas instancias de corrupción que tampoco son, en el caso chileno, eran tan generalizadas, la percepción es que ya se corrompió entera la Corte Suprema. Y esa percepción basta para que haya llamados para eventualmente cambiarla entera, ¿no? Todavía no estamos en el caso de México, pero ese elemento, por otro lado, la gente, cómo se eligen los jueces es algo muy, suena muy técnico, pero no puede ser más clave si lo ponemos como en... si un grupo va a controlar al árbitro de la política, cuando hay cuestiones realmente importantes, tiene ganado bastante. Entonces, ese tipo de, son otras herramientas que, donde nuevamente, por supuesto, probablemente, Catalina, hoy día hay menos corrupción en la judicatura que hace 30 o 40 años, pero se sabe más y hay una percepción de mayor. Y en el tema de la inseguridad, en el caso chileno, podemos reportar, claro, se duplicó el número, claro, un aumento de un 100% en el número de asesinatos y crímenes violentos es algo que para nuestro país es atendible, pero sobre todo la forma, decapitaciones, descuartizamientos, la combinación inmigración venezolana con... Todo eso crea un ambiente, un tono. Vieron los inmigrantes venezolanos, trenes de Aragua, y cosas a las cuales no estábamos habituados, que una estadística no captura. Una estadística de asesinatos, sí, es el 100% aumento en 4 años. Asesinato de carabineros, nunca se mataba un carabinero al año, ahora pueden ser 10, eso es un 1000%, pero además es algo que no estaba en la cultura. Entonces, el efecto combinado de eso es tremendo, puede ser movilizado muy fácilmente y percepción en política es muy importante, no es un detalle. Claro. Oye, y en honor al tiempo, para no extendernos demasiado y quitarle a ustedes, tendrán otros compromisos, pero ¿qué remedios podemos plantear a la hora de enfrentar este fenómeno, dado que la democracia es valiosa y tiene estas amenazas circulando? ¿Por dónde abordar esto? No sé si conocen también experiencia en otros lugares donde se haya revertido algo de esta tendencia o estamos todos y no sabemos por dónde. Bueno, los que más éxito han tenido han sido los brasileros, ¿no? Digamos eh, que pudieron salir de una pesadilla. Esperemos que la situación actual, digamos, no se revierta, pero, digamos, quizás el que tiene por lo menos una experiencia concreta de, digamos, de reversión de un ciclo, digamos, de erosión, es Brasil, ¿no? Ujú. Conrado, ¿vos qué te parece? ¿Tenés menos esperanzas que yo? Sí, como estoy viviendo de dentro, previsiblemente tengo un poquito más de escepticismo, pero me gustaría decir algunas cosas. Primero, Brasil no consiguió revertir el proceso de erosión. Brasil consiguió momentáneamente derrotar electoralmente el autócrata. Eso fue una gran victoria, un gran éxito, y eso sin duda. Y por lo tanto, no reelegir el autócrata es como una precondición para tener alguna esperanza de recuperación democrática, sin duda. Reelegir el autócrata sería casi como un punto de no retorno. Sí, Ah, y es necesario también eh, de reconocer que, a pesar que eso es una gran victoria por muchos factores contingentes y que solo se aplican a ese momento único de la historia brasileña. Entonces, desde Brasil,
no hay tantas lecciones generalizables sobre cómo resistir. Hay algunas, pero no hay que exagerarlas. Esos factores contingentes son la existencia de un líder político con capital político absolutamente extraordinario, que es Lula, eh, la, la presencia de un aparato judicial y de una actuación judicial bastante peligrosa en términos de discutible legalidad, pero que efectivamente enfrentó y permitió que la elección por lo menos se pasara procedimentalmente, a pesar que la elección fue profundamente corrompida en términos de la campaña, de las técnicas de campaña. Pocas veces tuvimos elecciones tan corruptas, y con todo eso, con elecciones muy corruptas, con mucho abuso de poder, eh, la elección, como Lula venció la elección por 1% del voto. Entonces, eso es una victoria muy frágil que sacó eh, el autócrata del Poder Ejecutivo y todo su grupo, pero el proyecto de autocratización sigue muy vivo en el Congreso, Mm. muy vivo en gobiernos estaduales. Entonces, eso sobre el caso brasileño. Las lecciones del caso brasileño. Bueno, un poder judicial con, con coraje de enfrentar es importante, pero hay costos en ese excepcionalismo jurídico y los costos están apareciendo cada vez más claros ahora. Mucho abuso de poder, una discusión muy arbitraria sobre qué es libertad de expresión, qué puede la Corte hacer en relaciones a redes sociales, en la falta de legislación sobre redes. El tribunal está como actuando de manera súper problemática y todo eso va minando su capital político, pero el Poder Judicial es importante. La movilización y absoluta organización de la sociedad civil fue súper importante. Eh, pero creo que eso fue... no, Brasil no sobrevivirá otra elección solamente con eso, imagino. Creo que hay desafíos adelante y uno de ellos, efectivamente ya hablamos de eso, es cómo, cómo controlar, cómo crear mecanismos de transparencia, accountability sobre su arquitectura de negocios y tecnológica de esas plataformas digitales. Eso es un desafío para todas las democracias, que no va a sobrevivir sin eso. Creo que hay que, en el caso brasileño, hay que como despolitizar ciertas instituciones de Estado que se politizaron profundamente en el gobierno Bolsonaro. Me refiero a elementos profundamente autoritarios de nuestra democracia. Me refiero, para empezar, a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras policías, y en alguna medida también el Poder Judicial, que es un poder bastante diverso y complicado. Más movilización de la sociedad civil, por cierto. Reformas institucionales para responsabilizar y controlar abusos de poder. Hay muchas cosas que se puede imaginar para ese momento que es de defensa de la democracia, pero también se puede defender la democracia intentando profundizar la democracia. Pero en esta ventana de oportunidad en que el autócrata está fuera del poder, pero al mismo tiempo está muy bien representado en el Congreso, eh, las oportunidades de reforma son muy difíciles. Entonces, la probabilidad que las próximas elecciones sean muy parecidas con la última es grande. Entonces, es eso. No se puede mirar a Brasil como un caso de gran victoria. Es una victoria importante, pero no interrumpió el proceso de autocratización. Esa es mi visión, que no necesariamente es la visión de muchos cientistas políticos en el país, pero creo que la ciencia política mainstream ha errado groseramente y tenido dificultades de reconocer esos errores de riesgo democrático
en los últimos años, en el caso de Brasil, porque sigue hablando y sigue subestimando los riesgos democráticos profundos. La ciencia política perdió bastante su capacidad en los últimos años con sus herramientas tradicionales de decir lo que pasa y de prevenir ciertos riesgos. Cosas así. Ujú. Bueno, y sobre todo, Conrado, si no se ha abordado las correcciones al sistema electoral, ¿no? Y sigue habiendo corrupción en ese espacio. Va a ser difícil. No sé, Catalina, Javier, si hay algún aporte así como de por dónde remediar esta tendencia. Para mí, digamos, yo no sé si por dónde remediar, pero creo que hay dos o tres cuestiones que son claves, en todo caso, para permitir que, digamos, la erosión no se profundice, ¿sí? Ujú. La primera cosa, digamos, tiene que ver con que no aparezcan restricciones a la organización y a la movilización política y social, ¿sí? Los recientes cambios que se están produciendo, por ejemplo, en la Argentina, respecto de la represión de, digamos, formas de participación política y protesta, son eventos particularmente, eh, digamos, peligrosos, no, digamos, porque efectivamente luego de la represión que ha tenido algunas manifestaciones recientes, la posibilidad de que aparezcan manifestaciones masivas en contra de decisiones gubernamentales, digamos, disminuye, ¿sí? Por temor. Lo mismo está sucediendo con, digamos, el tipo de amenazas que hay respecto de la libertad de expresión no necesariamente se expresa con medidas específicas que restringen la libertad de expresión, sino con amenazas selectivas e individuales a periodistas, ¿sí? Lo cual, digamos, produce este efecto de temor anticipado, autocensura anticipada para no ser foco de ataques permanentes, ya sea de bandas de trolls ¿sí? Ujú. ¿sí? Aun cuando no haya una amenaza formal o una restricción formal, ¿sí? Digamos, creo que digamos, dos mecanismos habituales de resistencia y de protección de derechos que tienen las democracias, que son digamos, la intervención en el espacio público vía digamos, el periodismo y intervención en el espacio público vía la movilización social, que son fundamentales para sostener, digamos, una democracia y para que se produzca, digamos, estos cambios y, digamos, alternancias en las democracias. Bueno, hoy por hoy, en algunos de estos países están siendo atacadas en una forma difusa, y eso es lo que creo que es tan amenazante, ¿sí? Entonces me parece que garantizar la protección, digamos, tanto de cómo se ejerce el periodismo, ¿sí? Y Ujú. cómo se puede movilizar la protesta social, pasa a ser fundamental, sobre todo porque la forma de la restricción que está apareciendo, la forma de la represión que está apareciendo, estas dos formas, no tiene ese formato tradicional, digamos, ¿sí? Es, por ejemplo, detenciones indiscriminadas en una manifestación. De hecho, digamos, si uno mira una de las últimas manifestaciones grandes que hubo en la Argentina, la mayor parte de los detenidos no eran, digamos, fueron detenidos en las inmediaciones, cuando se retiraban, es decir, ni siquiera, digamos, fue una manifestación violenta, pero no se detuvo a los violentos, por así decirlo, se detuvo a los que se estaban yendo en las inmediaciones. Esa gente en la próxima vez no va, ¿sí? Digamos, eventualmente la próxima manifestación, estoy exagerando, digamos, sí, termina siendo una manifestación entre dos bandos violentos, ¿sí? Digamos, y la expresión de la sociedad digamos, utilizando la movilización para expresar pareceres políticos, bueno,
se va diluyendo porque, digamos, por temor quedan expulsados de expresarse. Lo mismo sucede con los medios. Hoy justamente hubo una presentación de Amnesty International en el caso argentino respecto de la cantidad de periodistas que han sido, digamos, insultados, ya sea por trolls o por el presidente, en los últimos tiempos. ¿Se les restringió, digamos, se les sacó el micrófono? No, no se les sacó el micrófono, pero se les hace la vida personal muy difícil, ¿sí? Bueno, esos son espacios que es importantísimo defender, proteger para que una democracia funcione, ¿sí? Y creo que, digamos, entonces yo me focalizaría, digamos, hay infinidad de cosas que seguramente uno puede pensar, pero hay algunas que me parece que es importante focalizarse, digamos, ¿sí? Ujú, Protesta y medios, digamos, y libertad de expresión, digamos, me parece que es fundamental, ¿sí? ujú, De hecho, digamos, entre otras cosas, porque también afecta, por ejemplo, cómo se van a elegir los jueces, ¿sí? Digamos, si hay críticas a las críticas a los jueces que están en disputa, bueno, eso también tiene consecuencias, digamos, sobre un tercer poder, digamos, rebota en otros lados, ¿no? ujú, Entonces, si yo tengo que pensar, bueno, ¿cómo elijo mis batallas? ¿Sí? Digamos, uno tiene que elegir sus ujú. batallas. Esas dos son dos batallas que me parecen centrales. De hecho, Ajá. digamos, si uno mira en los índices sobre erosión democrática, ¿sí? que se producen, ¿sí? Bueno, dos de las variables que generalmente se consideran son las restricciones a, digamos, los apoyos a las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Para poder expresarse, ¿no? Digamos, Ujú. veo que Conrado tiene que Sí, volar, está a punto de partir. despegar, ¿sí? Es que estoy aquí en Alemania y tengo un seminario, pero estoy acompañando aquí. Ajá. Sí, Perfecto. no, muy breve nomás agregaría para... A ver. eh, a mí hay cosas, yo creo, o sea, escuchando a Conrado de que hay que tomar con cuidado lo de Brasil, me llama la atención lo que pasó en Guatemala, cómo en el lugar menos pensado, contra todo pronóstico, Arévalo, una persona demócrata, pudo, pudo sobrevivir. Y Polonia, Francia, creo que falta mucho estudio de ver qué cosas funcionaron. Ahora, no todas son exportables. Lo que funcionó Ujú, en Polonia puede no funcionar en Argentina, pero creo que hay como diagnóstico, fíjense, me llamó la atención cuando Conrado hablabas de Lula. En Chile se está ante una eventual, digamos, digamos la izquierda está muy debilitada, renovar liderazgo, la izquierda democrática. Se está pensando incluso en o sea, no está descartado que Bachelet pudiera nuevamente uno echar mano a ella. O sea, pero hay los liderazgos que parecen emerger son liderazgos que empobrecen el debate democrático, que son muy agresivos, que derechamente faltan a la verdad, o que uno no ve en la izquierda, por decirlo así, democrática, el socialismo democrático, lo que alguna vez fue Mujica, lo que fue eh, Lagos, etcétera, personajes así, que hoy día tengan llegada porque su discurso es muy moderado, como que no impacta, no es espectacular en el sentido de crear espectáculo. ¿Cómo lograr que esos liderazgos aparezcan para oponerse a este, insisto, proactivo y asertivo eh, grupo de mensajeros como Bukele o Milei? Milei entiendo que se autorrepresenta como que ser presidente argentino es su trabajo secundario, su trabajo primario es ser una especie de cruzado de las ideas libertarias, lo que sea que eso signifique. Y Bukele uno ve cómo está exportando. Él mm, ha creado una oficina en Haití, él dice que quiere exportar su modelo. Entonces, siento que falta, es, todo lo demás ayuda, son acciones de resistencia. Quiero nomás cerrar con un punto que creo que ayudaría. Planteaba que creo que una de las cosas que uno de los acervos latinoamericanos después de la ola de dictadura fue la valoración de los derechos humanos.
el peligro que veo y el desafío, por tanto, sería que deje de pertenecer a la minoría de las víctimas y familiares de víctimas. Por algún motivo, en muchos países es como casi un grupo identitario y no es un colectivo nacional como lo fue para Holanda después de la posguerra, o Alemania, o Italia, o Francia en su momento. Creo que cómo lograr que eso que hoy día parece como, y se entiende, y es muy respetable, pero hoy día cuando se conmemoran violaciones a derechos humanos en la época de la dictadura, que son un buen recordatorio para las generaciones jóvenes que están olvidándose de lo que se arriesga cuando se pierde la democracia, ¿cómo lograr que eso se socialice de una manera diferente, que llegue a nuevas generaciones? Esas son las dos cosas que se me ocurren, pero está muy difícil el escenario. Ujú. Muy bien, pues les agradezco a los tres esta entrevista. Ha sido, yo me he entretenido mucho, espero que para ustedes también haya resultado interesante la conversación. Y quedamos atentos a lo que va a suceder también en Venezuela, ¿no? Dentro del barrio, ahí tenemos unas elecciones que son importantes. Muchas gracias a los tres. Que estén muy Un bien. gusto verte, Muchas gracias por la Catalina. Chao, Juan. invitación. Un abrazo, Javier, Catalina. Estamos Gracias. hablando. Chao, Gracias. muchas Estamos gracias. hablando, ¿no? Chao. Chao.